Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 11, por favor. Hechos 11. Hemos llegado a este capítulo de Hechos por misericordia de Dios. Hasta ahorita no he sido apedreado. Y hemos llegado hasta Hechos 11. En el primer versículo de Hechos 11 dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Vamos a ir leyendo poco a poco, brothers. Ustedes recordarán en el capítulo 10 de Hechos que Pedro recibió visión de Dios, y esa visión tan asombrosa, jamás se hubiera alguien imaginado que Dios iba a revelar algo de esa magnitud para los judíos, para Pedro, judío de siempre, que se le indicara con esa revelación: come, mata y come de todo. No llames nada de lo que hay aquí impuro. Una revelación para él fue asombrosa, de tal manera que le tuvo que repetir 3 veces a Pedro lo mismo para que agarrara la onda. Y eso era para que entendiera Pedro que la salvación es para todo, incluso para los gentiles. Y no era fácil, no era fácil. Y él, aquí en el versículo comenzando, dice que escucharon los hermanos que estaban en Judea que también a los gentiles, también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Es tan asombroso que usted recordará en Mateo 18, donde se dan las instrucciones de cómo debes de tratar a tu hermano que peca contra ti, aquel que ha hecho una falta contra ti. Y está delineado de una manera bien sabrosa de cómo tratar con aquellas personas cuando hacen algo en contra de nosotros. Pero al final dice: si no te escuchara, y si no escuchara la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y si era gentil, qué gacho, pues yo soy gentil. El contexto es cómo tratan a los gentiles en ese momento que Jesucristo está hablando. Es una división, una separación total. Los judíos y los gentiles no están mezclados. En ese momento que Jesucristo en Mateo 18 habla: ténganlo por gentil, es así como tratan a los gentiles, así traten a su hermano ahorita que ha pecado contra ustedes, después de que le dieron 3 chances de que se arrepintiera y no se arrepintió. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo trataban a los gentiles? Pues bien, así como hazte por un lado, por favor, quítate de aquí. O sea, no podían entrar a las casas de los gentiles los judíos. No podían entrar a las casas de los gentiles. No podían ni tomar agua de la casa de los gentiles, los judíos. Y gentiles, otra vez, todo aquel que no es judío. Gentil en su momento fue una palabra para insultar. Para insultar. Pero ¿a quién le daban esa palabra a los judíos? A todo el que no era judío. Gentil. Alguien que es menos que gente. ¿Sí entendió? Menos que gente. Así como cristianos fue en su momento, ya llegaremos a Antioquía. Ya estamos aproximándonos. Una palabra para ofender, para insultar a los cristianos. Así como bautista se dio en su momento, fue una palabra ofensiva. Así gentil en su momento fue ofensiva porque no eran despreciados. Entonces, un reto enorme, no nomás para los demás judíos, aún para Pedro, el poder aceptar a gentiles, él siendo judío, cuando toda su vida creyó que los gentiles no podían ser salvos, cuando toda su vida y todas sus enseñanzas fueron que los gentiles eran para ser rechazados, no solo por ellos, sino también por Dios. Y ahora de pronto Dios le dice: no, también los gentiles. ¿Cómo cambias algo que está tan impregnado en tu cabeza, en tu forma de ser? ¿Cómo eres transformado de esa manera? ¿Cómo desraigas algo que está tan profundo en tu pensamiento? Pues Dios tuvo que hacer milagros. Dios tuvo que hacer milagros. Porque fue difícil para Pedro aceptar que
no solamente los judíos eran salvos, sino también los gentiles. Y fue difícil para los que venían con Pedro. En el capítulo 10, versículo 45 de Hechos, dice, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Fíjese qué palabra. ¿Alguna vez usted se ha quedado atónito o atónita? ¿Qué es lo que lo sorprende a tal grado que se queda usted atónito? Tendría que ser algo muy grande, ¿no? Tendría que ser algo muy sorprendente, tendría que ser algo magnífico para usar esa palabra atónito. Tal vez alguien que no ha visto en décadas de repente se aparece en la puerta de su casa y a lo mejor por ese estilo. Pero aquí vemos que Dios hizo cosas maravillosas. Dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque eso fue lo que usó Dios para mostrarle a la gente que el Espíritu Santo no era nomás para los judíos como pasó en Hechos 2, sino era también para los gentiles como pasó en Hechos 10 y va a volver a pasar otra vez con los judíos en Hechos 19. Resulta que, si seguimos leyendo, dice, oyeron aquí en Hechos 11, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Le reclamaron luego los brothers. Los brothers de Jerusalén le reclamaron, le dijeron a Pedro, se pusieron, dice aquí, disputaban con él. Y dice, ¿quiénes? Los que eran de la circuncisión. Usted sabrá que otro insulto que usaban los judíos para los que no eran judíos eran incircuncisos. Cuando David llegó al campo de batalla y había un hombre grandotote aventando insultos contra el pueblo de Dios, David dice, ¿quién es este incircunciso que habla en contra de Jehová? Era un insultote enorme, grandotote. La otra vez alguien en el trabajo me dijo, a ver, dime un insulto, porque nunca te oigo decir un insulto. Y le dije, menso. Fue lo más fuerte que me salió en ese momento. Le dije, necesitas hacerme enojar y vas a ver qué. Pero es que, otra vez, incircunciso era un insulto. ¿Por qué? Porque la circuncisión era de los judíos porque representaba el pacto que Dios había hecho con Abraham, donde Dios había elegido a Abraham y a su descendencia sobre todas las familias de la tierra. Eran los elegidos. Y entonces para ellos ser los de la circuncisión era la señal de ser los elegidos. Y entonces para decir aquellos no son elegidos, aquellos son rechazados, aquellos no alcanzan la misericordia de Dios, se les decía incircuncisos. Entonces critican a Pedro y le dicen, ¿por qué entraste a casa incircunciso? ¿Por qué? O sea, ¿en qué cabezota te cabe? Si los judíos no entramos a casa de incircunciso. Y Pedro sabía eso. Volviendo a 10, al capítulo 10, versículo 29, dice que Pedro les dijo, vosotros, le dice a Cornelio, Pedro le dice a Cornelio, ustedes saben o vosotros sabéis bien cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Mismo Pedro sabía eso. Antes de llegar, antes de entrar a la casa, él sabía que era, y que ahora otra vez, ¿qué palabrota usó? Dijo, abominable. ¿Qué es para usted abominable ahora el día de hoy? ¿Qué es abominable? Así que se merezca el título de, uy, eso es abominable. Para algunos no les gustan la comida del mar. ¿Cómo se le llama esa comida? Los mariscos. Pues mariscos. No les gusta la comida de mariscos. Pero ¿calificaría para ser abominable? Decir, uy, no, quita ese ostión. Es abominable.
Para algunos, tal vez, ¿verdad? Tal vez para algunos. El caso es que fíjese qué palabras está usando Pedro. Cuando fue a la casa de un gentil, le dice, esto es abominable para nosotros. Y entonces vuelve a Jerusalén y le reclaman, dice la palabra de Dios, versículo 2, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Ahí era donde separaban el cuello ellos. Nosotros somos los de la circuncisión. Otra vez, porque ellos creían que Dios eligió a los judíos, porque Dios hizo un pacto con los judíos, porque Dios les dio la señal del pacto a los judíos, que era la circuncisión, que era obvio entonces que cualquier persona que quería hacerse parte de la promesa, que quería recibir el pacto de Dios, tenía que circuncidarse. Entonces estas personas se hicieron cristianos y a todos los demás que venían a hacerse cristianos les pedían primero a este judío para que te hagas cristiano. Por ahí los querían llevar. Y no es sorprendente, bro, porque ahorita tenemos gente así. Entonces, ahorita tenemos a gente que le pasa la carta de Gálatas, pero volando. Porque Gálatas por eso se escribió. No más por este tipo de personas se escribió Gálatas. Porque las cosas no mejoran. Como va pasando el tiempo, las cosas van empeorando. Porque este grupo de la circuncisión sigue pidiéndole a todos los cristianos gentiles que se circunciden para poder ser salvos. Y eran apasionados en lo que creían. Eran apasionados. Lo tenían arraigado otra vez en sus emociones, en sus sentimientos, porque se les había enseñado en su cultura. Y mientras más pasa el tiempo, las cosas se ponen más peor con estos. ¿Okay? O sea, de todas las cartas que se pudieron haber escrito específicamente en contra de, contradiciendo esto del judaísmo, queriéndose meter al cristianismo de esta manera, se escribió a Gálatas, que no es una ciudad, sino es una región. O sea, está escrito para muchas iglesias, no para una iglesia. Una carta que no va como, ¿qué le diríamos? A Corintios, va dirigido a la ciudad de Corinto. Romanos va dirigido a la ciudad de Roma. Pero Gálatas, una extensión, inmediatamente fue dirigida a varias personas, donde Pablo se pone a defender la fe. Fíjese, vamos a Gálatas. ¿Para qué vea? Va a decir, habla mucho y no dice nada. En el primer capítulo de Gálatas, versículo 6, luego. Porque llega un momento donde iba Pablo, atrasito de él venían los de la circuncisión, brothers. Pablo iba a predicar a una ciudad y en cuanto se iban, venían atrás de él los cristianos de la circuncisión para decirle, Pablo les faltó decirle estos. Pablo no les dijo que tenían que primero circuncidarse y dejar de comer eso y guardar este día y vestirse de esta manera. Y entonces tras de Pablo iban ellos, a donde iba a plantar Pablo, atrasito venían ellos para descomponer lo que Pablo había hecho. Gálatas 1, versículo 6. Dice Pablo, les dice a los de Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, que es la palabra maldito. Son palabras fuertes. Sea maldito. Otra vez, esta otra palabra fuerte que se usa el día de hoy en esta parte. Porque atrás de Pablo venían los de la circuncisión diciendo a la gente, para ser salvo necesitas hacer estas obras y estas obras y estas obras. Entonces aún no eres salvo porque aún no te circuncidas, porque aún comes esa comida, porque aún no te vistes de esta manera, porque aún no guardas estos días. ¿Es otro evangelio? Ya no es el mismo evangelio, ya es otra predicación. Por eso dice Pablo, si les anuncian otro evangelio, otro medio de salvación, otra forma para ser salvo, que esa persona sea maldito. Porque eso es todo lo que queda, brother.
La palabra de Dios nos indica bien, bien clarote que la única manera de ser salvo es a través de Jesucristo. Y no por darnos latigazos en la espalda, sino por creer en Él, por entregarle nuestra vida y que Él llena nuestra vida de su Espíritu Santo, nos da nuevo nacimiento, nos transforma a tal grado que nuestra esencia, nuestra naturaleza empieza a cambiar, donde ya no nos satisface el pecado como antes, o la rebeldía, la avaricia, los pleitos, las divisiones, sino ya ahorita empieza a cambiar todo lo que antes nos atraía, por algo más que se refleja mucho en el amor al prójimo. Y antes no, ese amor al prójimo era casi inexistente. Entonces no hay nada extra para ser salvo, brothers. No hay nada extra para ser salvo. Es solamente Jesucristo que pagó absolutamente por ti. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, con eso tengo que aclarar. Porque aunque ni Jesucristo ni los apóstoles enseñaron que usted tenía que hacer algo para ser salvo, porque ya lo hizo todo Jesucristo, sí le exigen un comportamiento. Si es salvo, entonces tienes un comportamiento. Y el comportamiento no es para ser salvo, es porque eres salvo. Y ese comportamiento sí lo puede usted ver en la palabra de Dios que se le exige. O sea, una conducta cristiana. Y usted, aunque usted diga, no, yo no juzgo a nadie, usted ve y usted dice, este como que no es cristiano. Esta como que no es cristiana. Por la conducta cristiana. Y porque toda la palabra de Dios nos habla cómo se supone que se tiene que comportar un cristiano. Entonces, por ejemplo, en Filipenses 1:27 dice que te comportes como es digno del evangelio de Cristo. Fíjese, compórtate como es digno de ser cristiano. Compórtate de la manera correcta. ¿Para qué? ¿Para ser salvo? No, porque se supone que ya eres salvo. En Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. No digas disparates. Un cristiano no dice disparates. No digas malas palabras. Un cristiano no dice malas palabras. ¿Por qué? ¿Porque voy a ser salvo? ¿Por eso voy a dejar de decir malas palabras? No, porque ya eres salvo. Porque tienes que permitir que el Espíritu Santo te moldee a tal manera donde ya las maldiciones no salen de tu boca, las ofensas ya no salen de tu boca, porque ya no estás lleno de ira, de rencor, de amargura, porque ya no quieres ofender, lastimar a la gente, porque se supone que has cambiado. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Y nos podríamos justificar diciendo, no, pues es que en nuestra cultura no es tan malo. Así dicen en mi cultura. ¿Saben qué palabras dicen en México? Y le digo porque aquí hay muchos, tenemos varios guatemaltecos, salvadoreños, colombianos, de diferentes países, y pueden decir, es que no es malo. No, pues es que malo es malo. Corrompido es corrompido, donde se diga, como se diga, usted sabe que está mal. Y se va a limpiar porque es para ser salvo, no porque es salvo. Ahora que yo fui allá a mi tierra, no, hombre, tienen una boquita todos. Todos. Y yo dije, caray, pues si no es nomás de allá de Estados Unidos, también aquí. O sea, si hablamos de cultura, hablan feo todos. Y ya parece normal. Para todos se hablan, ¿qué onda? ¿Y qué? Pues sí, es muy normal. Pero un cristiano es diferente. No porque quiere ser salvo, sino porque ya ha sido transformado. Ya ha sido transformado. La otra vez el brother José me sorprendió porque se aventó una palabrilla ahí. Y yo pues sí me medio sorprendí y me dice, ¿es mala palabra? Pues ya, si no. Y él intentó luego, perdón, pastor, ya no lo voy a decir. Es que alguien lo decía mucho. Y bueno, fíjese, un esfuerzo extra para cambiar eso. Más allá. Y los demás dirían entonces, uy no, pues son muy exagerados los cristianos, son muy sangrones. No, es que la Biblia te está exigiendo ser diferente al mundo. La Biblia te está diciendo, como ya eres salvo, ya tienes que ser diferente. Y eso te lo indica Dios a través de su Escritura, a través de su Espíritu Santo. Pero si no tienes una relación con Él, pues ¿cuándo te lo va a explicar? ¿Cuándo te va a decir que eso está mal? Vamos a seguir. Entonces se fija, no se trata de buscar cosas como la circuncisión para ser salvo, sino sí la Biblia nos dice, una conducta cristiana es así.
Así es como es el cristiano. Y ustedes saben muchas cosas, muchas cosas. Un cristiano, para no ser sangrones, para que no me critiquen, o sea, ¿puedo robar? Ay, no, ya se salió de la raya. Es lo mismo todas las demás cosas, porque en mi cultura roban. Y si me voy a justificar con la cultura, pues voy a decir, pues que es común allá. Y acá y en todos lados. Sí, esas cosas son comunes en el mundo. Pero en el cuerpo de Cristo no deberían de ser. No deberían de ser. Deberíamos de ser diferentes. Entonces eso de que así hablan en mi país, no se justifica. Es una cultura en nuestros países, en cualquier lugar donde no han nacido de nuevo, en cualquier lugar donde Jesucristo no es parte de su diario vivir, tienen una cultura de maldecir, de ira, de rencor, de abuso, de maltrato, de ofensas, de lastimar. Mucha gente es infeliz. ¿Qué más va a expresar? ¿Están insatisfechos? ¿Qué más van a soltar? Se sienten que no han llegado donde quisieran llegar y pues al estar así sienten cierto fracaso en su vida. ¿Qué más van a expresar? La gran mayoría de las personas el día de hoy no tienen significado en su vida, no hay un propósito. Por eso se llenan de alcohol o de drogas, o por eso andan con diferentes vicios o pasiones o deseos, porque no hay un significado en su vida y lo andan buscando. Pero nosotros no somos así. Si ya es que ya somos salvos. Pero si lo está usando como un medio para ganar la salvación, pues se ha convertido en una religión más del mundo. O sea, la segunda. La verdadera religión es salvación a través de Jesucristo únicamente. Él ya pagó todo. No tengo que yo darme un centavo. La segunda religión del mundo es, tienes que ganarte tu salvación. Da dinero a la iglesia, así te la ganas. Haz la primera comunión para que vayas llenando tu bolsita de requisitos para ser salvo. Amárrate unas bombas en el pecho para que seas salvo. Retírate allá a un monasterio para que seas salvo. O sea, la religión del mundo, la religión corrupta, la religión mentirosa le va a estar pidiendo siempre que haga algo para que se compre su salvación. Pero la religión verdadera, que es Jesucristo, le dice, no tienes que hacer nada para ser salvo. Pero si eres salvo, toda tu vida es transformada. Cambias completamente. Entonces, si usted va a la palabra de Dios, pues yo le puse mucho. Por ejemplo, el 1 Pedro 2:12 dice que mantenga siempre tu buena manera de vivir. Efesios 5:15 dice, mira pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios. Filipenses 2:15 dice, tienes que ser irreprensible y sencillo. Y usted sigue leyendo, porque es la imagen de un cristiano, de un verdadero cristiano. Y no lo hace para ser salvo, lo hace porque ya es salvo. O sea, ¿dónde alcanzamos a agarrar el combustible que nos va a ayudar para vivir de una buena manera? En Jesucristo. Solamente en Cristo Jesús. Porque si yo empiezo a fingir ahorita con usted, sin tener a Dios, empiezo a fingir buenas obras y empiezo a fingir buena actitud, empiezo a fingir que los amo porque la Biblia dice que tengo que amar al prójimo, entonces lo pongo en mi mente ciertas características que necesito llenar para poder ser salvo. No voy a aguantar mucho. No voy a aguantar mucho. El estar fingiendo amar a alguien nomás aguanta uno tanto tiempo y váyase a la fregada. Y ya se cansa uno, dice, ya no voy a fingir, estos ya me cayeron gordo, me tienen hasta el copete. Y mire, yo ya no tengo copete. Ya me tienen harto. Y es cuando explota la gente porque estuvo intentando hacer algo con el combustible equivocado. No le alcanzó, no llegó. Pero cuando tiene el Espíritu Santo entre usted, cuando ha aceptado a Jesucristo, no hay que fingir. Pero hay que entender, tienes una manera de vivir diferente a la de allá afuera. Entonces, no es para ser salvo, tengo que aclarar. Versículo 2, todavía estamos. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que estaban en la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ahora Pedro, por tercera vez, Pedro va a platicar la historia. Por tercera vez vamos a escuchar la misma historia. Así que se las voy a leer, prepárese, porque esta historia ya se había mencionado 2 veces en el capítulo 10 de Hechos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión.
algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Primero, otra vez. Para los judíos era ilegal entrar en casa de alguien que no era judío. No es ley bíblica, no es ley divina, no es ley de Dios, es ley de los judíos, de su cultura. Para ellos era ilegal. Y dice Pedro: primero, Dios me envió. Dios me envió. Así es la defensa que está poniendo Pedro delante de estos de la circuncisión. Le dice: primero, yo estaba ya bien a gusto y luego Dios me dio una visión y me dijo: ve con ellos. Primero, ahí está la defensa. Yo no fui por mi propia cuenta. Dios me dijo que fuera. Qué mejor defensa, ¿no? ¿Quién va a contradecir a Dios? Nada, ¿verdad? Ahí ya empezó tapándole la boca. Segundo, pues ya sabe que uno no quiere morir solo. Se quiere llevar a 2, 3 entre las patitas. Y dice Pedro: segundo, estos 6 iban conmigo. ¿Sí se fijó? Ahí dice, estos 6, o sea, ya en grupo se siente menos el dolor. Ya está más a gusto. Entonces dice Pedro: yo no fui el único. También estos 6 entraron conmigo, entonces fuimos 7 lo que entramos en casa de un gentil, de alguien que no es judío. 7 personas. Versículo 13. Dice que entraron a la casa de este varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Este varón vio en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Tercera de punto de la defensa, dijo Pedro: si un ángel entró a la casa de un gentil, ¿no podrá entrar un judío? O sea, si Dios mismo entra a la casa del gentil, ¿cómo no voy a poder estar y yo ahí adentro? O sea, si Dios puede entrar a su casa, pues puede entrar cualquier otro brother. No más aguas, que sea brother, Y por cuarto les va a decir, esa visita tuvo un propósito. Dice, versículo 14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Había un propósito. No fueron al baile, no fueron a jugar el uno, fueron a dar palabras de salvación. Había un buen propósito. Entonces, Pedro se agarra cuando esté volviendo al capítulo 10, capítulo anterior, y cumple el propósito. El versículo 43 del capítulo 10, Pedro está hablando y dice, de Jesucristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está el propósito. Te estoy diciendo cómo ser salvo. Y Cornelio hacía muchas buenas obras. Era una persona muy bondadosa, pero no se había completado la salvación. Le faltaba lo único que pueda completarse la salvación, que es creer en Jesucristo para ser salvo. Y Pedro le dio, para eso lo mandó Dios. Esta persona se esfuerza, pero le falta conocimiento. ¿Y sabe que hay muchas personas en el mundo hoy? Hay muchas personas que ya están listas para ser salvas, pero falta que alguien se atreva en compartir cómo es que una persona es salvo. Porque ¿cómo se llega al cielo? ¿Cuál es el camino? ¿En dónde dice la Biblia? Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, a través de mí. Jesucristo es el puente para llegar al cielo.
No hay otra manera de ser salvo más que por Jesucristo, a través de Jesucristo. Entonces hay muchas personas que ahorita ansiosamente están buscando cómo le hacen para ser salvo. Y se les ha enseñado mal en muchas de las denominaciones y de las religiones. Hay gente que verdaderamente quiere estar bien con Dios, pero les están diciendo: tienes que usar esas garras, tienes que evitar esa comida, tienes que dar este dinero, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y algunas tienen un orden bien escritito, ¿no? Para ser salvo necesitas bautizarte. Después de bautizarte necesitas la primera comunión. La segunda, y me imagino que si hay una primera hay una segunda comunión. Ah, no. Oh, la confirmación. Hay un orden, pues, para llegar a alcanzar algo. Cuando Jesucristo ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo por nosotros. No pagó a medias, pagó al 100. No dejó la obra incompleta Jesucristo. Versículo 15, volviendo aquí a Hechos 10. A 11, perdón. Hechos 11, 10. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Aquí está la señal del cielo que está bien entrar a la casa de un gentil, para que me sigan reclamando. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. No ayer, no esta mañana en el servicio, no anoche, no la semana pasada, como a nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y ahora sí, ¿cómo se iban a defender los que estaban ahí, no? ¿Cómo se iban a defender? Qué tan difícil. Por eso es bien difícil cuando una persona dice: me habló Dios y me dijo. Así empieza. Vamos a ver si podemos, ¿sí? Así. Dios me habló esta mañana y me dijo que hay salvación para usted, pero usted necesita demostrar un poquito de fe, porque le falta fe y su fe no le alcanza para lograr las misericordias de Dios para su vida. Usted puede demostrarle a Dios su fe en este momento con tan solo meterse la mano en ese bolsillo y apriétela, y todo lo que agarre que sea para el Señor por fe. Ya es cuando usted tiene que decirle: pues sabes que a mí Dios no me dijo nada. Se lo diría a usted hágalo, usted meta la mano y suéltelo, pero a mí Dios no me dijo nada. Pero es bien difícil, ¿no? La gente que está abajo y escuchando: uy, Dios le habló, Dios le dijo, ay, mira, Dios le habló. No, hombre, pues ya los de abajo se quedan callados y luego todavía los amenazan porque dicen que sobra el Espíritu Santo y que el que levante alguna cosa en contra del Espíritu Santo no será perdonado. Entonces ya quedan los de abajo asustados porque Dios le habló. Pero esas son puras mentiras. Lo que Pedro les está diciendo no es mentiras, porque hay evidencia. Hay pruebas de que Dios le habló. Hay testigos de que Dios les habló a estas personas. Hay gente, no uno, no dos, no tres, 6 otros judíos aparte de Pedro fueron a la casa. De chismosillos tal vez, sin darse cuenta que iban a ser testigos de que el Espíritu Santo también era para los gentiles, para nosotros. ¿Cómo contradices eso? ¿Cómo contradices eso? Entonces la palabra de Dios, volviendo al capítulo 10, versículo 45, vemos la evidencia. La palabra de Dios nos muestra la evidencia. Dice 10:45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Fíjese, los otros 6 se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Era algo, como dice, ¿no? Un shock, algo así. Fue algo
Asombroso para Pedro, fue asombroso para los 6 y ver asombroso para los que estaban en Jerusalén. Imagínense para los judíos, para los gentiles, también para ellos. Era algo asombroso. Se estaba intentando cambiar una cultura, brothers, que estaba arraigada de siglos, de siglos. Se estaba intentando transformar esa cultura de rechazo hacia los gentiles. Todo el mundo estaba atónito. Entonces, versículo 47, Pedro respondió, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. O sea, sucedió algo maravilloso en la casa de un gentil. Algo asombroso quedó en la casa, sucedió. Y es la segunda vez después de, ya para este momento habían pasado más o menos 15 años. Me puedo equivocar, nadie sabe con exactitud cuántos, pero es el cálculo. Habían pasado más o menos 15 años de Hechos capítulo 2. ¡Pum! Y vuelve a bajar el Espíritu Santo y ahora baja sobre gentiles. Oh, ¡qué evidencia! ¡Qué evidencia! ¡Qué evidencia, brothers! ¿Cómo se contradice? Versículo 18, volviendo al capítulo 11 de Hechos. Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles, que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué bonito, ¿no? Así es, gloria a Dios. Brother, parece que ya dejaron el tema por la paz. Ya quedó esto aclarado. Pero no es así. Estas personas de este partido de los circuncisos, de la circuncisión, se van a su casa y meditan y platican y no quedan conformes. La evidencia que les dio Dios no fue suficiente. La evidencia que los fue Pedro, la evidencia que les dieron los otros 6, la historia que se contó no fue suficiente. Ellos todavía quieren seguir exigiendo religión. Es lo que pasa en nuestra vida, brothers. Las emociones, los sentimientos son tan fuertes, son tan poderosos. Muchos de nosotros ignoramos lo poderoso que son los sentimientos. Controlan, gobiernan la vida del 99.99% de las personas. Es tan fuerte. De ahí sacamos verdades de las emociones, de los sentimientos. De ahí nosotros nos moldeamos leyes divinas cuando en realidad no son verdad. La palabra de Dios es la que es verdad. Pero quitarle a alguien, arrancarle a alguien de su cabeza una idea que está fundamentada en emociones es casi imposible. Por más evidencia bíblica que les dé uno, se van a seguir aferrando a eso. O sea, y ahorita tenemos un montonal de doctrinas arraigadas en emociones y en sentimientos. Y es lo mismo con ellos, brothers. Es lo mismo con estas personas. Los del partido de la circuncisión no quedaron conformes. Fíjese ya, si seguimos leyendo aquí en Hechos rápido, en el capítulo 15, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban, otra vez Judea, donde está Jerusalén, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Había quedado por la paz ese tema? No había quedado por la paz. El versículo 5 del capítulo 15. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. No había quedado en paz el tema. Más adelante, ya para el capítulo 16, vemos a mismo Pablo, brothers, que hace un esfuerzo extraordinario para agradar a estos legalistas. Agarra a Timoteo, que era allá en Listra, y que Timoteo tenía papá gentil, madre judía, o sea, era hijo de una judía creyente. Y Pablo agarra a Timoteo para poder que lo aceptaran, lo circuncida.
El versículo 3 del capítulo 16 dice: quiso Pablo que Timoteo, fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. ¿Por qué los circuncidó? ¿Para que fuera salvo? Dice, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Cuántas veces le he dicho que yo uso saco? Ahorita no lo usé porque se me olvidó. Pero uso saco por ustedes, no por mí. No, porque lo ven a uno acá arriba sin saco y no es digno de predicar. ¿Qué me va a decir? Viene como vagabundo. Entonces se pone un saco y de repente ya se destapan las orejas, ¿no? Ya se abren los oídos, ya pueden escuchar. A veces uno tiene que hacer cosas. Hay varias cosas, hermanos, que uno como pastor simplemente se hace el ciego para que sean bendecidos. Hay muchas veces que he querido contradecir a las personas cuando dicen algo que no es. Muchas veces. Pero por mucho tiempo le pido a Dios: amarra mi lengua. No permitas que intente ganar las batallas. Ayúdame a poder ganar a las personas. Eso es lo que quiero hacer. Ganar a las personas. Y cuando dicen algo y veo que no es el momento adecuado, me quedo calladito. Es lo que está haciendo Pablo más o menos. Está intentando llevar el mensaje de la salvación, y a quien le fue mal fue a Timoteo. Ni modo, alguien tenía que pagar, ¿no? A Timoteo lo agarró, lo circuncidó y luego ya. Pero después le vuelven a reclamar a Pablo. No se quedaron conformes, brothers. Déjenme le explico. Los próximos 15 minutos que nos quedan le voy a explicar. Este asunto de la circuncisión y de todo ese rollo. Por eso Dios hizo cosas asombrosas con lo del Espíritu Santo y los dones de lenguas en el capítulo 10. Este asunto de la circuncisión, de los legalistas que querían más y más y más, no se quedó conforme, fue empeorando y empeorando y empeorando. Hasta este momento, los cristianos y los judíos parecían un mismo grupo de gente. Parecían igualitos. No había distinción, no había diferencia. Se reunían donde mismo, se acoplaban donde mismo. Los judíos habían recibido a los cristianos hasta cierta manera. Después de que Pablo vino a aceptar a Jesucristo, se acabó la persecución. Cuando Pablo vino a los pies de Cristo, se acabó la persecución de los judíos a los cristianos. Entonces los judíos consideraron que los cristianos eran judíos, otra secta más, como los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, otra secta más del montón. ¿Ok? Otra secta más. Hay muchas sectas de judíos, otra más, el cristianismo. Pero cuando empezaron a venir en cantidades grandes gentiles, cuando empezaron a llegar, entonces se incomodaron los judíos y se levantaron en protesta grande. A tal grado que cuando va Pablo a Jerusalén, ahí entra al templo y hasta se rapa la cabeza por agradar a los judíos otra vez. Lo ven en el templo los judíos y lo reconocen que es el que anda ya levantando fuego en las sinagogas, y empiezan a hablar: mete a gentiles al templo de Dios. Arrestan a Pablo. Termina en Roma asesinado Pablo. Termina en Roma asesinado Pablo. Los judíos y los gentiles, los judíos y los cristianos empiezan a dividir por causa de los gentiles. Porque el judío no podía permitir a gentiles que entraran al templo. Porque el judío no podía permitir a gentiles que entraran a la sinagoga. Porque los demás brothers como de Pablo están aceptando a gentiles, y empieza a haber esta división tan grande, a tal grado que para el año 70, cuando viene Roma y destruye Jerusalén, destruye el templo, la gran mayoría, si no es que todos los que mueren, son puros judíos, porque los cristianos ya habían abandonado Jerusalén. Ya no estaban ahí, porque había venido esta división. Pero esta división se asomó poco a poquito aquí en el capítulo 11, cuando le reclaman a Pedro: ¿por qué entraste a casa de un gentil? Y Pedro le dio evidencia a la gente: miren, es cosa de Dios. Y la gente no se conformó con la Biblia, no se conformó con la palabra de Dios, no se conformó con la evidencia del Espíritu Santo, porque las emociones eran más poderosas, más fuertes, tal vez por lo que iba a venir las consecuencias, a tal grado que vino esta división que aquí se asomó nomás. Y desde entonces el cristianismo
y el judaísmo no es lo mismo. Ahora déjenme aclaro, la iglesia no es Israel. La iglesia no es el pueblo que eligió a Dios. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Ahorita estamos viviendo en el tiempo de la iglesia. Ya volverá con el tiempo cuando Dios le vuelve a dar chance específicamente a Israel. Ya volverá ese tiempo. Ahorita aproveche porque es el tiempo de los gentiles. Es el tiempo de la gracia.